Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo número 12. Si tienes una Biblia a la mano, ya sea en un dispositivo, búscalo porque vamos a abordar los aspectos de este capítulo y hay muchas palabras y conceptos que salen de estos versículos que son relevantes para nuestra vida. El regalo más grande que puede recibir un ser humano es la salvación en Jesucristo. De hecho, ese es el mensaje central de la Biblia. Desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta Apocalipsis, el mensaje central es Jesucristo. Y ese mensaje se proclama en todos los rincones de la tierra, desde las montañas del Himalaya, las selvas de Indonesia, las grandes ciudades de millones de habitantes, las aldeas más remotas, en cualquier grupo étnico, el mensaje de Jesucristo va llegando. El mensaje de Jesús llegó primeramente a un grupo étnico llamado los judíos. De hecho, nuestro Salvador es de origen judío. El Señor Jesucristo, su mamá, María, era judía. Y a los judíos también se les llama hebreos porque descienden de Eber, ¿sí?, uno de los antepasados de Abraham. Y el idioma que ellos hablaban era el idioma hebreo. Y aquí en la Biblia encontramos una carta anónima que se llama la carta a los hebreos o judíos cristianos, judíos que habían abrazado, habían creído en Jesucristo. Ahora, el peligro que todos los que aceptan a Jesús, o a la inversa, que son aceptados por Jesús para ser parte de la familia de Jesús, el peligro constante es abandonarlo. Escucha bien, el peligro más grande que tú tienes no es que pierdas tu trabajo, el peligro más grande no es que vayas al doctor y te digan esa palabra tan horrenda que casi no queremos escuchar, que digan tienes una enfermedad terminal, tienes cáncer. El peligro no es que te secuestren o quedes en bancarrota. El peligro más grande que puedes enfrentar es abandonar a Jesús que te salvó. El peligro al que están así como si fuera un voladero, ¿verdad? Así están los hebreos, como si hubiera un acantilado. Están a un paso de abandonar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque empezaron a seguirlo, se bautizaron, pero de repente empezaron a sentir presión social. Sus amigos los empezaron a presionar, su familia, los que no eran cristianos, las circunstancias, incluso el mismo Estado, la misma sociedad, la misma comunidad los presionaba de tal manera que ellos consideraran seriamente y dijeran como que desde que empecé a seguir a Jesús las cosas no me salen bien, como que desde que empecé a ir a la iglesia como que las cosas no están tan bien en mi vida y creo que mejor sería abandonar a Jesús. Fíjate, es un peligro muy grande. Así es el peligro de vida o muerte, que tú, habiendo conocido a Jesús, lo abandones. Es lo peor que te puede pasar. Entonces, como estas personas están considerando abandonar a Jesús por toda la presión que ellos están experimentando, el autor de Hebreos, que es un autor anónimo, no sabemos quién es,
Y el Espíritu Santo a propósito nos esconde su nombre. No sabemos si fue Pablo, Bernabé, Apolos, alguno de los apóstoles o algunos discípulos de la primera generación de apóstoles que escribió esta carta. Pero está dentro de nuestro canon bíblico, está dentro de nuestra Biblia y se llama Carta a los Hebreos. Y es tan relevante para nosotros aquí en Acapulco en el siglo XXI que necesitamos abordar este tema. Estamos en una serie que se titula Razones para creer en Jesús. Y finalmente, como ya crees en Jesús, abordaremos razones para no dejar a Jesús, para no abandonar a Jesús. Y déjame decirte algo, amigo, van a venir muchas circunstancias en tu vida, como si una batería de ametralladora se apuntara a ti y te dijera, vamos a golpearlo fuertemente para ver realmente si cree en Jesús. Y van a llover circunstancias difíciles dentro y fuera, dentro de tu familia, fuera de tu familia, en tu trabajo, incluso en la misma comunidad cristiana, circunstancias que te van a hacer considerar seriamente y decir, es mejor abandonar a Jesús. Hay una palabra para esa situación, es una palabra y aparece en el texto en griego. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en el texto en griego aparece esa palabra y si la quieres apuntar, es una palabra que se llama apostasía. Apostasía significa abandonar la fe, eso significa así sencillamente. Apostasía, abandonar la fe. Y el día de hoy, con el título de este mensaje, Juntos hacia la meta que es Cristo, encontraremos razones para no abandonar la carrera. ¿Sí? 3 razones importantes para no abandonar la carrera, ¿sí? Hacia la meta que es Cristo. Acompáñame con una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento invocamos tu presencia, que tú como Padre amoroso llenes este lugar, que de hecho lo estás haciendo, lo has hecho con tu Espíritu, de tal manera que tu palabra sea tan contundente, tan fuerte, Señor, como taladrando lo profundo de nuestro corazón para sembrar en nuestro corazón la semilla que dé fruto, que rompa incluso el concreto, la dureza de nuestra vida para que podamos glorificarte. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 nos da un salón de la fama de creyentes del Antiguo Testamento. Como son hebreos, como son judíos, la Biblia de los judíos es el Antiguo Testamento. Entonces, él da una serie de personajes que han caminado o han corrido, para utilizar esa metáfora de un estadio, han corrido la carrera de la fe y aun cuando enfrentaron dificultades que los llevaron incluso a la muerte, no abandonaron la carrera de la fe. Y viene Abel y luego Enoc, luego Noé y sucesivamente. Creo que han leído esto y el pastor y los hermanos que hacen el devocional han subido esta serie de reflexiones del libro de Hebreos. Ustedes están empapados un poco. Si es la primera vez que vienes, espero que puedas tener el panorama de lo que estamos hablando. En primer lugar, amigos, la vida cristiana es como una carrera en un estadio. Y lo dice aquí el capítulo 12, versículo 1. Vea lo que dice. Yo lo voy a leer. Aquí tengo una Biblia, amigos. Se llama Nueva Versión Internacional. Ustedes tienen varias traducciones, traducción viviente, la Reina Valera. Yo les voy a leer Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Ay, caramba. Mire,
qué maravilla, qué maravilloso es el autor bíblico. Está diciéndonos, o sea, están poniendo a los lectores un cuadro que ellos conocen, el cuadro de unos Juegos Olímpicos, de unas competencias. De hecho, los griegos inventaron las Olimpiadas, ¿sí? Y hay una carrera que se llama la carrera maratón, que son como 42 kilómetros. Y se le da el nombre de maratón porque hubo una batalla en una ciudad que se llamó Maratón, y entonces un soldado corre para llevar hasta Atenas las buenas noticias de que vencieron, ¿sí? Hubo una batalla tan sangrienta que si ellos no sabían qué había ocurrido, ellos se iban a desanimar. Entonces uno de estos soldados de la batalla empieza a correr y corrió 42 kilómetros sin parar y les dijo: ganamos la batalla. ¿Y qué crees que pasó después de que dijo ganamos? Se murió, exhausto. O sea, imagínate correr 42 kilómetros después de haber peleado una batalla. Entonces el cuadro de una competencia olímpica, de una competencia, una carrera de maratón, es un cuadro que pone el autor de Hebreos. Y nos dice que en las gradas donde están sentados en ese estadio, tenemos nada más ni nada menos que a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, y así dice un montón de ellos sentados porque ya llegaron a la meta. Y están viendo que siguientes generaciones entran a la carrera de la fe en Jesús. Y están sentados en el estadio cuando nos ven a nosotros entrar a la carrera. Y dice el autor: tenemos una gran nube de testigos. Muchos que han ganado la carrera y están sentados en el estadio. Pero ¿qué crees? Tú has entrado. ¿Y sabes qué? Es como el Coliseo romano, los juegos de los gladiadores. Los que entran a ese estadio saben que se va a enfrentar a gigantes armados, se van a enfrentar a fieras y leones, y han entrado a la arena. Así les pasó a los cristianos del siglo I. Entraban a la arena para ser comidos por leones o asesinados en un espectáculo público, pero malvado. En este caso, los espectadores no son malvados, son aquellos que han llegado a la meta. Y el autor de Hebreos los pone como esa nube de testigos que lograron alcanzar la meta. Se aferraron a Jesucristo. Mire qué dice el autor de Hebreos para cómo correr la carrera de la fe. Número 1, dice: despójense de todo el lastre que tengan. O sea, si vas a entrar a esa carrera, despójate de lo que te está estorbando. Amigos, hay lastres que nos estorban. Muchos de nosotros vivimos anclados en el pasado por cosas que nos hicieron y no hemos perdonado. Mantenemos amargura, resentimiento, odio, rencor, egoísmo, y guardamos. Si no somos histéricos, somos históricos, ¿verdad? Porque tenemos historia ahí, ¿no? Que estamos nosotros enganchados en el pasado de cosas, y dice: nadie ha sufrido como yo. A nadie le han pasado las cosas que yo he vivido. Y el autor de Hebreos les dice: amigos, ¿quieres entrar en esa carrera donde está esa nube gigante de hombres y mujeres como tú y como yo que han batallado? ¿Sabes qué? Tienes que despojarte de lo que te estorba. No puedes correr la carrera enganchado en el pasado. No puedes correr la carrera enganchado en la amargura y el resentimiento de situaciones que has vivido en tu familia, en una relación familiar, en una relación de pareja, si mantienes ese lastre. No puedes correr porque estás atado. Y dice aquí: despójate de todo ese peso que
te estorba, déjalo a un lado. Y cuando hablamos de eso, es un bulto, algo voluminoso que está ahí, que nos impide cargar. Hay una historia clásica, se la recomiendo, se llama El progreso del peregrino. Lo escribe un inglés que se llama Juan Bunyan, y él hace la alegoría de un cristiano saliendo de la ciudad de la destrucción yendo a la ciudad celestial. Pero hay una carga que lleva, son sus pecados. Y en esa alegoría de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, el evangelista le dice: mira, tienes que ir a ese monte, ahí se te dirá qué es lo que debes hacer. Y cuando llega al monte, ¿sabes cómo se llama ese monte? Se llama el Monte Calvario. Y allí la carga que él llevaba, como que algo corta sus amarras, y ese bulto que llevaba empieza a rodar colina abajo, y abajo hay una cueva. ¿Y sabes cómo se llama esa cueva? El sepulcro de Cristo. Se sepultan ahí tus pecados. Ahí dice la Biblia que Él toma nuestros pecados y los lanza a lo más profundo del mar. ¿Sabes que el abismo más profundo del mar es de 12 kilómetros, la fosa de las Marianas? 12 kilómetros de profundidad. Ni un batiscafo de alta tecnología, ni el Nautilus pudo llegar al Titanic. Imagínate llegar hasta allá. Y ahí dice: a lo profundo del mar Él ha sepultado sus pecados. Lo malo es que nosotros tenemos una cuerda y queremos sacar nuestros pecados otra vez, pero el Señor los ha sepultado. Quiere decir borrón y cuenta nueva. Eres una nueva creación en Cristo. En este momento te voy a seguir dando algunos pasos para que podamos correr la carrera. Número 2 dice: con paciencia. O sea, te has despojado y tienes que entender que las cosas no salen de la noche a la mañana. Sí, no hay atajos para el plan de transformación que tiene Dios para ti. Imagínense, yo tengo una varita mágica. Vengan aquí, hermanos, tú eres un adúltero, fornicario, eres un lo que sea, ven, yo te voy a tocar, te da tu chiripiol que vas a nacer como de nuevo, ¿no? No va a pasar así, no ocurre así, que alguien te toque y de manera mágica te transformes en una persona nueva. Hay un proceso, y aquí le llama correr con paciencia. Correr con paciencia indica esta característica de un atleta que corre, que compite en esos Juegos Olímpicos y pone todo su esfuerzo y permanece en la carrera, no se desanima. Un amigo mío, cuando vivíamos en Indonesia, me dijo: voy a ir a correr la maratón nocturna de Singapur. Le digo: órale, pues, muy bien. Y empezó a entrenar. Y cuando entró a la maratón nocturna de Singapur, al kilómetro 20, una persona desmayada. Kilómetro 30, 5 personas desmayadas. Kilómetro 35, 20 personas desmayadas. Porque no es fácil correr la carrera maratón. Dice que él llegó, pero le dolía todo su cuerpo. Le decía: para, ya no sigas corriendo, detente. Pero dice que logró la meta de 42 kilómetros. Amigos, todo el mundo va a decir: para, no sigas. Satanás, las tentaciones del mundo, la gente en tu trabajo va a decir: para. Pero dice aquí: con paciencia, persevera hasta el final. Pon los ojos en Jesús. Y yo no lo estoy diciendo, amigos, lo dice aquí, versículo número 1. Fijemos la mirada en Jesús. Y ahí nos dice una característica de Jesús: fijar la mirada en la meta, con el fin presente. ¿Sabes qué significa la palabra meta? Como la palabra goal, ¿no?
es cuando metes un gol, viene de la palabra en inglés meta, ¿sí? Y al portero se le dice guardameta. Meta significa cambio. ¿Sí? Después de correr, no sé si alguna vez has hecho una competencia, pero después de que llegas a la competencia dices, logré la meta, alcancé mi objetivo. Y en este caso no son 10 kilómetros, 5 kilómetros, natación aquí en la bahía de aguas abiertas. No, es poner la meta, poner los ojos en Jesús. Y nos va a decir por qué necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Lo vamos a descubrir en el texto bíblico. Y aquí nos dice que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Se acuerdan del estadio? ¿Se acuerdan del estadio? Del punto hace un momento que le dices como correr un estadio. Bien, imagínate que estás en el siglo I, en el Coliseo romano. Y dentro de ese Coliseo hay unos grandes luchadores, sangrientos, musculosos, llenos de armas, y están esperando a su siguiente víctima que va a entrar a la arena. Se abren las compuertas y te tiran adentro, y te quedas parado, pasmado delante de esos gigantes gladiadores, y tú dices, no puedo. Tus patitas tiemblan, ¿verdad? Como chocan unas y otras de miedo. Pero ¿qué crees? El primero en entrar en ese estadio fue Jesús. Fue Él. Y sus enemigos, la muerte, el pecado, el mundo, Él entró al estadio y los derrotó. Los derrotó con su propia muerte. Por eso dice, es el autor de la fe. O sea, antes de Abel, antes de Enoc, antes de todos estos que menciona el Salón de la Fama del capítulo 11, está hablando de ellos. Pero antes de ellos, el primero en entrar a la carrera y vencer es Jesucristo. Y no solo eso, sino que lo consuma, llega hasta el final. No se dio por vencido. La traición, que le dieron la espalda, lo abandonaron, ¿verdad? Pero Él no se da por vencido. Es Jesucristo. Entonces entramos al estadio sabiendo que el que derrotó a nuestros enemigos de esa arena sangrienta ha vencido. Se llama Jesucristo. Él está diciendo a los hebreos, ¿saben qué? Te estás tentado a abandonar a Jesús. Mira, no lo hagas. Él venció por ti. Aparentemente todo puede estar saliéndote mal, en contra de todos los pronósticos. Pero Él ha vencido. Amigos, ¿cómo abandonarlo? Hay un hombre que se llama Policarpo de Esmirna, un viejito de 86 años. Él llegó a ser cristiano desde que era un niño. Y empieza una redada para levantar cristianos y mandarlos al estadio. Y en este caso no se iban a enfrentar a leones y gladiadores, se iban a enfrentar a una pira de fuego. Los iban a amarrar con leña y les iban a prender fuego. Y llegan los soldados y le dicen, oye, renuncia a Jesús. Y el viejito dice, ¿cómo voy a renunciar a Él? Si todo lo que Él ha hecho conmigo ha sido bueno. ¿Cómo lo voy a dejar si todo lo que Él me ha dado ha sido bueno? ¿Por qué lo voy a dejar? Y se enfrentó a la muerte. Le decían, mira, renuncia a Él y te vas a morir dormidito en tu cama. No puedo renunciar a Él. Puestos los ojos en Jesús. Y amigos, finalmente se calcula el costo. El texto bíblico nos dice aquí, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. O sea, tenía en menos, o sea, la alegría del cambio de la meta era tan grande que el sufrimiento momentáneo, Él lo ponderó. Él dijo,
tengo sufrimiento momentáneo y tengo la alegría del cambio, de la transformación al llegar a la meta, pues pesa más el cambio de llegar a la meta que el sufrimiento temporal que pueda yo experimentar. Cuando alguien se pone en contra tuya, cuando tú tienes una dificultad en casa, tú siempre piensas, ¿por qué me va mal? Cuando un día amaneces sin dinero en tu bolsillo y en el trabajo no salieron las cosas como tú imaginabas, tú piensas, ¿por qué me va mal? ¿Y por qué no piensas como si el Espíritu Santo te dijera, he creado todo esto momentáneamente para ti? Porque lo que vas a recibir después en esa transformación es mucho más grande que el dinero en tu bolsillo, que el éxito en tu trabajo, que la armonía o las circunstancias felices que tú andas buscando. Esto nos lleva al punto número 2. Para lograr que nuestra vida se despoje del peso, que pongamos los ojos en Jesús, que sepamos que es como un estadio, requiere un entrenamiento intenso. La única palabra que yo podría rescatar, que me gustaría meterme un poco más, pero yo quiero llegar al punto 3 también, ¿sí? Es la palabra disciplina. Vea lo que dice aquí. Aquí en el texto dice, se repite muchas veces, versículo 5 al 11. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Y qué dice la segunda parte de ese versículo? No los oigo, ¿cómo dice? Hermanos, un psicólogo, si hay algún psicólogo me perdona ahí, ¿verdad? Pero dice azota. Amigos, ninguna chancla nos traumó, hermanos. ¿Chanclas voladoras? Sí, ¿verdad? Yo recibí chancla voladora. Sí, y era bien una puntería de mi madre, increíble. Sí, aquí estoy, sí, no me traumó. Psicólogos que dicen, no le pegues a tu hijo, lo vas a traumar, no pasa. Hermanos, aquí dice, azota al que recibe por hijo. El proverbio dice, disciplina a tu hijo, entre tanto haya tiempo, y no se apresure tu alma a destruirlo. Un ejemplo nada más, no soy el mejor padre, tengo 4 hijos, ¿sí? 23, 22, 21, 20 años, 1 año y medio cada uno. Sí, pobre mujer, ¿verdad? Mis hermanos de la iglesia, pastor, ya cómprese una tele, ¿verdad? No, es que tardan mucho los comerciales, ¿no? 4 hijos, y los 4 estuvieron en mi regazo. Aquí, mire, aquí. Le dije, ven papito, voy a mostrarte cuánto te amo. 3 nada más. 1, 2, 3. Te amo. Cuando un niño hace berrinche, papás están diciéndole al papá, papá, ¿cuánto me amas? Un niño que se tira en el mercado, yo quiero eso. ¿Cuánto me amas? ¿Sí? 3 nada más. Con tanto amor que tu hijo te lo va a agradecer. Si no, se va a convertir el rey de tu casa. Él va a mandar. Cuando sea un adolescente, él va a mandar. Y cuando sea un joven, va a mandar. Él será el rey de tu casa. ¿Cuántos quieren que el niño sea el rey de su casa? Mis hijos son hijos. Yo soy tu papá. Si no soy tu amigo, soy tu papá. Hay una diferencia, hay una distancia, ¿sí?, de autoridad. Y en esta generación no queremos esas distancias, ¿verdad? Ahora, quiero decirles, hermanos, que al entrar al estadio, estás diciéndole, papá,
quiero que me muestres cuánto me amas. ¿Y qué crees que va a hacer? Te va a disciplinar. Porque hay necedad en nuestro corazón, hermanos. Hay necedad, de verdad. ¿Qué es necedad? O sea, tú pones unas galletas en la mesa de centro de tu casa y le dices a tu hijo, no lo agarres. ¿Qué crees que va a hacer el niño? Va a ir y lo va a agarrar. Y te va a voltear a ver para ver si cumples lo que le prometiste. Yo le prometía, a la de 3 te doy tus nalgadas. Y yo decía 3. No le contaba 1, 1:30, 2:30. No, 3. Inmediatamente. No se postergaba. No se postergaba. Amigos, entramos al estadio y le estamos diciendo a nuestro Padre Celestial, aquí estoy. He vivido neciamente todo este tiempo. Y ¿sabes qué? Necesito disciplina. Que tú me disciplines. Y cuando un papá disciplina a su hijo, ¿qué hace el hijo? Papá, no te quiero. Eres malo. ¿Sí o no? ¿De verdad que sí? Así hace. Sí. Uno de nuestros hijos decía, te voy a acusar con las hermanas de la iglesia para que sepan que eres una mamá mala. Pero ahora son muy buenos muchachos, trabajadores. Van a nuestra iglesia, no se han apartado del camino. Y no es porque haya sido yo un buen padre. Amigos, la palabra disciplina entra. La palabra disciplina está relacionada con la palabra pedagogía. Ahí aparece en griego. Paidogogos o paideía. Y la palabra pai indica a un niño que entra a un estricto programa de entrenamiento. Ese es un pai, un niño. Paidogogo o paideía indica que el niño va a ser entrenado y capacitado y disciplinado para que alcance sus metas y sus objetivos. En nuestro caso, amigos, no es que sean exitosos y logran ser exitosos en el mundo de negocios, es valor agregado. Si logran ser exitosos en su familia, es valor agregado, pero son exitosos caminando con el Señor. Nosotros, amigos, necesitamos entrar a ese riguroso programa de entrenamiento, que es la disciplina de Dios. Y Él está autorizado para levantarnos la canasta. Está autorizado para enviarnos personas odiosas que nos rodeen. Y dices, te hablan, ¿no? No es cierto. Porque tú puedes ser esa persona odiosa, ¿verdad? Que te envió Dios para ser odioso para los demás, ¿verdad? Que te tiene que transformar en ese plan de disciplina que el Señor hace para nosotros. Es maravilloso esto. Y esto nos lleva, amigos, al tercer punto. Y me encanta, por eso no quise detenerme. Hay mucho que escarbar de estos versículos que acabo de terminar, pero quiero llegar a este punto. Esa carrera se corre mejor acompañado. Sí. No entras solo al estadio, no entras solo a la arena de los gladiadores, entras con una gran comunidad que se llama iglesia. Y por eso existe Península Viva. Por eso existe Jesús de Nazaret, donde su servidor es pastor ahí en Costa Azul. Por eso existimos como comunidades cristianas, porque es mejor correr esta carrera acompañado. Todas las mañanas, cuando tengo tiempo, ¿verdad? De lunes a viernes o martes a viernes, voy a nadar al mar. Y uno de mis amigos me dice, vamos a nadar, y se siente bien estar nadando juntos porque competimos, yo voy más rápido y así vamos. Antes de entrar al mar hacemos oración, o después de entrar al mar hacemos oración, pero siempre se siente mejor hacer ejercicio acompañado. ¿Sí? Te animas. Vamos a ver algunos aspectos de correr la carrera acompañados. Número 1, fortalezcanse mutuamente. Ahí dice el texto,
El texto nos dice, versículo 12, por tanto, o sea, después de haber entrado a la carrera, después de que hay disciplina y requiere entrenamiento, el autor en ese conector dice, por tanto, renueven las fuerzas de las manos débiles. El cuadro que se ve es alguien que se ha desanimado. Cuando tú, no sé, a mí me gusta ver el box o el Muay Thai o el otro que es el Ultimate Fight Championship, ¿no? La UFC. Pero cuando ves que el luchador bajó las manos, tú dices, lo van a derrotar. Ya está cansado, o sea, porque estás así, esperando el golpe, ¿no? Defendiéndote. Pero si ya bajaste las manos, quiere decir que estás agotado. Y una de las características en el camino cristiano es que podemos llegar a un punto de agotamiento, que nos han pasado circunstancias y decimos, ya no puedo, necesito ayuda. Y está hablando en plural, fortalezcan las manos cansadas. Y no solo las manos, dice el versículo 12, y de sus rodillas temblorosas hagan sendas derechas para los pies. O sea, fortalecernos mutuamente, hacer sendas derechas para los pies. La palabra hacer sendas derechas tiene una raíz que es terapeu, de la terapia. O sea, es una tarea terapéutica, como los fisioterapias, ¿no? Fisioterapeutas, ¿no? Te has lesionado, no sé si algún deportista se lesiona, te da un calambre o algo y vas ahí y tienen unas máquinas maravillosas. Te ponen rayos láser y te ponen ultrasonido y dices, ¿qué me hicieron? Se siente bien. Si tú has ido a una terapia de esas, cuando te lesionas, aunque te cobran ahí una lana, ¿verdad? Sí, pero se siente muy bien en ese lugar, porque ese fisioterapeuta sabe cuál es el lugar que te duele, los tendones que él tiene que ir masajeando y cómo va a ayudarte para que tú vuelvas a entrar a la carrera nuevamente. ¿Y dónde creen que se encuentra ese lugar? Aquí, véanlo. Es la comunidad de la fe. Tenemos discipulados, tenemos predicaciones bíblicas, tenemos ministerios, tenemos tiempo de café, de coinonía, de convivencia. Necesitamos eso. Dejas de congregarte y ¿sabes qué? Te van a dar calambres. Y no te los recomiendo. ¿Te han dado calambres alguna vez? Wow, ¿cómo se sienten esos calambres? Carambas. Esta es la comunidad de fe donde Dios hace un aspecto terapéutico en nuestra alma. Es una comunidad terapéutica la iglesia, porque también estamos propensos, no solamente él se ha lesionado, yo me puedo lesionar también y necesito de la comunidad para que me levante, para que ore por mí. Fortalezcanse mutuamente, hagan sendas derechas, que es el aspecto terapéutico. Número 3, busquen la paz y la santidad. Versículo número 14, busquen la paz y la santidad. Cuando dice esta parte buscar, hay un término muy interesante en la búsqueda. Déjeme lo encuentro aquí. Perdónenme con esta cosa que se quedó congelada, ¿verdad? Bien, busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí en la parte de este versículo dice, busquen la paz con todos. La paz de la que habla el Señor no es una ausencia de conflicto. Escuche bien. O sea, puede haber un conflicto, pero tú en tu interior
tienes esa sensación de que estás completo, que estás pleno, y no importa que el mundo se está cayendo, tú dices, yo sé que estoy firme porque estoy bien parado en Cristo, bien firme en la roca que es Jesús. Y termina con una advertencia sobre una raíz de amargura. Y con esta yo quiero terminar. Atención, esto va a ser duro lo que les voy a decir, pero tengo que decírselos. Sí, tengo que decirles esto. Es importante. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de la competencia que estamos viviendo, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. En nuestra comunidad, amigos, puede crecer una raíz amarga como ajenjo, como hiel, y amargar la comunidad. Dice, cuídense ustedes de esto, de que no nazca esa raíz de amargura. ¿Cómo puede nacer esa raíz de amargura? Y lo dice el versículo 16, dice, también que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogenitura. Versículo número 16. La versión Reina Valera dice que Esaú, que no sea como Esaú, fornicario. Esaú es un personaje del Antiguo Testamento, tenía un hermano que se llamaba Jacob. Eran gemelos, desde la panza empezaron a pelearse quién iba a nacer primero, ¿sí? Entonces Esaú nace primero y su hermano Jacob lo prende del talón y nace segundo porque quería jalarlo. Fíjate, desde el vientre de su madre y estaban peleándose con su hermano. Entonces Jacob nació en segundo lugar. En una ocasión Esaú llega hambriento de trabajar en el campo, y su hermano Jacob había hecho un potaje de lentejas, sabroso, así con su chorizo, su plátano macho, todo así bien rojito que se veía. ¿No les gusta ese? Sí, ¿no? Así sabroso. Entonces él tenía tanta hambre que le dice, dame de tu potaje. Y Jacob, como era muy listo, le dice, te lo doy si me vendes tu primogenitura, tu derecho de primogénito. Y Esaú dice, te lo vendo, dame, tengo hambre. Por un plato de lenteja vendió su primogenitura. ¿Sabes qué significa? Dice fornicario. La palabra fornicación tiene una connotación sexual, pero también fornicario significa vender algo, venderte. Cuando llegábamos al fútbol, en un tiempo que fui pastor de un equipo de fútbol, me decía el maestro, el coach, ahí vienen esos jugadores, son prostitutas, dice. Le digo, ¿por qué son prostitutas? Porque se venden, dice. Así les decían a los jugadores que se vendían. Si esos son prostitutas, se venden. O sea, ¿cómo se vendían? Vendían su trabajo en el fútbol, se malbarataban, ¿no? Entonces dice aquí que no tengamos un corazón como el de Esaú. Ese es una raíz amarga que contamina, que tienes un derecho de primogenitura, pero hay un plato de lentejas aquí, sabroso, y tú dices, prefiero las lentejas que mi primogenitura. ¿Y qué crees que le pasó a Esaú? Perdió su primogenitura y con lágrimas rogaba la oportunidad y no se le concedió. ¿Cómo me golpea este texto, hermanos? Que nos puede ocurrir así. Que tenemos al Dios verdadero y el mundo nos deslumbra con un plato de lentejas. Le damos la espalda y decimos, quiero comer esto en este momento, aunque me cueste un final amargo. Y puede ser en todos los aspectos, no solamente el aspecto sexual. Varones, tengamos cuidado en el aspecto sexual, la fidelidad como varones a nuestra esposa.
Aquí mire, el adulterio está a un clic de nosotros aquí. Mi esposa ve lo que hago aquí en este celular. No borro nada. Puedes ver dónde estoy navegando en Facebook, Twitter, Instagram. Si tú has navegado en esos lugares, le das clic y los algoritmos, que son como demonios que saben que te gustan, va a salir ahí las chamacas otra vez, ahí van a salir, porque le diste clic. Tus algoritmos no te van a engañar de cómo vendes tu primogenitura por un plato de lentejas. Y eso hace una raíz amarga que va a contaminar a muchos. ¿Y sabes qué? Le van a dar la espalda a la carrera, porque se contaminó, se manchó. Esto nos lleva nuevamente a Jesús, hermanos. Porque si lo hemos hecho, que seguramente la única manera que tenemos es volvernos a Él y decirle: aquí estoy, tú me conoces, te necesito, no me abandones, no me sueltes, ponme un freno, sosténme, tu palabra es la que me sostiene, la necesito. Nos lleva de nuevo al Evangelio, al perdón de pecados, a la restauración, al nuevo comienzo con Él. Y sabes que con Él puedes tener un nuevo comienzo. Cada vez que tú quieras, puedes tener un nuevo comienzo. Vamos a movernos en este momento, hermanos, a través de la Santa Comunión. Vamos a reflexionar en las palabras de la Santa Comunión. Los hermanos que van a ayudarme a distribuir los elementos, los invito a ponerse de pie.